de Venezuela siempre, siempre Venezuela, este tema de Frank Quintero, un tema, canción para ti, tema muy conocido en nuestro país y por muchas generaciones de venezolanos que disfrutamos ese tema. Con este temazo iniciamos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca binacional en señal abierta para llevarle la información. Pero también está nuestro canal digital, nuestra plataforma digital que a través del streaming nos permite estar en este momento en cualquier parte del mundo, en nuestra página de Facebook Live. Y también la opción comunicacional que usted tiene de poder ver el programa en diferido cuando usted lo considere a bien hacerlo a través de nuestra plataforma en redes sociales y nuestros canales en Facebook. Colgamos ahí nuestras entrevistas, nuestro trabajo, nuestro canal YouTube que nos permite también llevarles a ustedes la información, el resumen de los programas. Así que usted tiene todas las opciones para ver siempre Venezuela por pedazos, por horario, por dimensión, como usted quiera. Este es un trabajo en equipo, obviamente, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores, todos bajo la coordinación de este su servidor, Alan Peralta. Iniciamos en materia informativa y vean ustedes, ya se empiezan a ver las primeras reacciones de presidentes que asisten a la cumbre convocada por Lula por las palabras de Lula ayer en la infame rueda de prensa en donde descalificó la situación que ocurre en nuestro país y la calificó como una narrativa creada para dañar la imagen del régimen de facto. Esto pues ha molestado a mucha gente, pero vean ustedes las reacciones de los dos presidentes latinoamericanos sobre este tema que están en este momento sentados con Lula allá en Brasilia. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou alertó a los mandatarios suramericanos que no se debe tapar el sol con un dedo, claro. Comentario que surgió sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en el marco de la cumbre regional que se celebra en Brasilia durante el día de hoy. A la cita convocada por el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva también asisten los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández, de Bolivia, Luis Arce, de Chile, Gabriel Boric, de Colombia, Gustavo Petro, de Ecuador, Guillermo Lazo, de Guyana, Ifael Ali, de Paraguay, Mario Abdo Martínez, de Surinam, Chan Chantoki, y de Venezuela, el presidente de facto, Nicolás Maduro. Aunque las sesiones son a puertas cerradas y no hay transmisión oficial, se publicaron las declaraciones de Lacalle Pou en un video difundido en internet. La presidencia uruguaya confirmó la veracidad del video. Allí Lacalle Pou aludió a la reunión bilateral que tuvo Lula con Maduro. Allí el presidente brasileño calificó de narrativas la crítica sobre la falta de garantías democráticas o violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Esta reunión estuvo antecedida, no sé si de forma planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Yo quedé sorprendido, dijo el presidente de Paraguay, de Uruguay, cuando se habló de lo que sucede en Venezuela, calificándolo como una narrativa. Según el gobernante uruguayo, si hay tantos grupos en el mundo tratando de negociar para que la democracia sea plena en Venezuela y que se respeten los derechos humanos para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Ahí está declara la posición del presidente de Uruguay sobre este tema. Y es extraordinario y bastante significativo el hecho de que estas declaraciones también estuvieron acompañadas por las declaraciones del presidente de Chile, el señor Boric, Gabriel Boric, quien rechazó de manera contundente las declaraciones de su homólogo brasileño Lula da Silva, quien aseguró que el autoritarismo en Venezuela es una narrativa construida al abogar por la defensa de Nicolás Maduro y de su régimen. En el marco del encuentro de los mandatarios suramericanos en Brasilia, Boric dijo que tiene discrepancia con la postura de Lula
y que la situación en Venezuela es seria. En estos espacios donde se resuelven los problemas y no con declaraciones, en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios, y esto es importante. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía discrepancia con los que señaló el presidente Lula ayer, en el sentido de que la situación de derechos humanos en Venezuela es una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, dijo Boric, es seria. Y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy están en nuestra patria, manifestó Boric. Dijo que se debe tener una posición firme y clara con respecto al tema de los derechos humanos, que deben ser respetados siempre y en todo lugar, independientemente del color político del gobernante de turno. Contundentes, entonces, han sido las declaraciones de ambos presidentes, el de Uruguay y el de Chile. Y también, bueno, vamos a ver qué otro tema sale a colación, porque como lo decía hace rato, la reunión entre presidentes fue a puertas cerradas y sin transmisión oficial. Sin embargo, ya se empezaron a filtrar algunas cosas y habrá que ver posiciones como la del presidente de Colombia, el presidente de Guyana, que también pues tendrá una posición sobre el tema, y por el tema del diferendo entre Venezuela y Guyana, y la posición también del propio Maduro, a ver si es tan reactivo frente a las críticas que le hacen los presidentes de Chile y de Uruguay. Así que tenemos las cosas en ese nivel. Bueno, también en materia informativa, 380.000 unidades de producción agroalimentaria en Venezuela son familiares. Esto es muy importante. De 430.000 unidades de producción agropecuaria que hay en el país, 380.000 son unidades familiares. Y estas son las proyecciones que hace la Asociación Venezolana de Agricultura Familiar, cuyo presidente, Juan Carlos Montesinos, lo destacó. De acuerdo con Montesinos, las unidades familiares que por tradición están dedicadas a la actividad agrícola, pecuaria y pesquera son las más golpeadas por la escasez de combustible. Si no hay gasolina ni diésel, se elevan los costos de inversión y por ende se encarece la producción, el valor de la producción. Los pequeños y medianos productores terminan pagando muy caro la falla de suministro de carburantes en Venezuela. Y pues al tiempo que invierten tiempo en colas para llenar los tanques de los vehículos o hacer rondas para insertarse en un mercado negro que distribuye la faena de siembra, de mantenimiento y de cosecha. Por eso hay rubros desaparecidos en el mercado, productos de la calidad no esperada. El presidente de la BAF señala que la situación va más allá. El proceso de producción agroalimentaria se ha ralentizado, enfatizó. No es solo porque no hay diésel para mover los tractores ni los camiones, lo cual representa un riesgo y un problema mayor, sino que no hay diésel o gasolina para mover las salas de ordeño, las salas de frío, tampoco para encender los motores de riego cuando falta la electricidad en las zonas rurales, en donde varía entre 7 y 8 horas diarias el corte de luz, específicamente en el caso de Barinas y Portuguesa. La producción va en picada por la escasez de combustible. En agricultura familiar todo se ha reducido más de la mitad y esto es el indicador más observable de la crisis, el balance más objetivo que Montesinos puede ofrecer hasta ahora. El gremialista precisó que una familia producía 5 hectáreas de tomate antes de la pandemia, ahora produce 1. Igualmente hay familias que producían 100 hectáreas de maíz blanco y hoy están produciendo 50 y así sucesivamente. Esto no es solo por la escasez de combustible, aclaró Montesinos, es que tampoco estamos recibiendo financiamiento público ni privado y ello hace que merme la producción y la disponibilidad de alimentos a bajo costo en Venezuela. Nunca sabes si perderás la cosecha porque cada vez hay menos consumo, cada vez baja más el poder adquisitivo del consumidor, dijo el presidente de la Asociación Venezolana de Agricultura Familiar. Bastante contundente estas declaraciones sobre el tema de la producción en Venezuela y es lo que hemos visto en las últimas semanas, la pérdida masiva de alimentos
porque los productores simple y llanamente no hallan la manera de hacer llegar la producción a los mercados. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Bueno, hoy hay un nombre que se menciona en toda la oposición venezolana, el nombre de Luis Alejandro Ratti, un empresario aragüeño que demandó ante el Tribunal Supremo de Justicia a la Comisión Nacional de Primarias, supuestamente por violación de varias leyes que no definió, por lo menos en su comunicado público, y buscando condiciones, ciertas condiciones de igualdad que nunca reclamó ante la Comisión Nacional de Primarias de manera personal o por carta. Pero ahí está Luis Ratti cumpliendo el papel que le asignó el régimen de facto, buscar sabotear las primarias en Venezuela. Él tiene un pasado interesante, por decirlo menos. Ha sido precandidato y candidato a todo cargo de elección popular en Venezuela, siempre ha perdido. Ha sido hasta candidato a la presidencia de la República, pero también se le conoce como un empresario frustrado del mundo del espectáculo, porque, por ejemplo, según un reporte preparado por el diario El Perfil Informativo del Pitazo, pues este hombre, empresario aragüeño, Luis Alejandro Ratti, ocupó titulares en los medios de comunicación como productor musical cuando tuvo una disputa legal con el cantautor venezolano Ilan Chester, tras la suspensión de dos conciertos en Puerto Ordaz y Puerto La Cruz. Chester afirmó que el señor Ratti pues nunca le dio las garantías necesarias ni le confirmó las presentaciones y él no se iba a negar. Él es un artista de renombre. Pues hoy ha vuelto Ratti a la palestra al introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia una impugnación contra el proceso de primarias que organiza la oposición venezolana para escoger su abanderado presidencial. Ratti pedía el año pasado a Ilan Chester la devolución de $13,000, pero al mismo tiempo continuaba su campaña política para las elecciones presidenciales previstas para el 2024. El hombre oriundo de Maracay, de 44 años de edad, se define en su biografía, en su cuenta de Instagram, como empresario, evangélico, predicador, conferencista, candidato político independiente, e inició una campaña por esta red social para mostrar sus aspiraciones a la primera magistratura del país. Pero encontró la manera más fácil de hacerse propaganda, constituirse en un actor que demanda a la Comisión Nacional de Primarias por supuestas irregularidades. Ahora, cumpliendo el rol que le asignó el gobierno, muy sospechosamente Ratti en algunos momentos se presenta como chavista y en otros momentos se presenta como opositor. Es conocido propietario de unas llamadas inversiones sobrenatural, que se dedica a la venta de papelería, artículos escolares, suministro de oficina e insumos, de acuerdo al registro de firmas de la empresa del Estado de Aragua. Ahora la casa matriz de esta empresa es una productora de eventos, activa desde el principio de año. La verdad es que Ratti es una figura controversial. Ha señalado un dirigente político regional que pidió no ser identificado. Ratti ha militado en 3 partidos políticos. Se ha lanzado a todos los cargos posibles en la contienda electoral, dice el artículo preparado por el Pitazo. Algunos como chavistas y otros como opositores. Crítico duro a figuras como Richard Mardó y trabajó con Tarek El Aizami cuando este fue gobernador de Aragua. Sin embargo, es muy crítico con la actual gestión de la gobernadora del PSUV, Karina Carpio, comenta este dirigente regional. Para muchos fue sorpresa su incursión como productor de eventos, lo que empezó hace muy poco con producciones para comediantes locales y la sede de lista en Maracay de la misma persona. Esta es la situación del señor Ratti, que se empieza a conocer a partir de hoy y que encontró una manera de hacerse publicidad demandando a la Comisión Nacional de Primarias, pero al gobierno le cae esto como anillo al dedo en esta situación de confusión y sabotaje que pretende generar en el proceso electoral de la oposición venezolana. También hay una información que publica nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com. Les recomiendo que siempre se den su paseíto por la página web, siemprevenezuelaweb.com, para ver algunas informaciones, la ampliación de algunos detalles que hemos comentado aquí
Y bueno, esta es la nota. Criminales utilizan cédulas venezolanas falsas para burlar a la justicia colombiana. Este inquietante fenómeno delictivo ha cobrado protagonismo en Santander, en Bucaramanga. Se trata de la falsificación de cédulas venezolanas utilizadas por criminales para evadir la justicia y burlarse de las autoridades. Este problema ha generado gran indignación entre los habitantes de la región, quienes se sienten desprotegidos e irrespetados por los autores de estos delitos. Vean ustedes que según el concejal de Bucaramanga, Jaime Beltrán, el sistema de reconocimiento de las autoridades colombianas es obsoleto. Mientras le hacen todas las diligencias entre la Fiscalía y la Policía para reconocer la identificación, ya el mismo sistema judicial lo suelta por el vencimiento de términos, de lapsos, lo que facilita la evasión de la justicia por parte de los delincuentes. Al no contar con la documentación original del detenido, las autoridades no pueden proceder, lo que ha llevado a que muchos criminales colombianos utilicen las cédulas falsas venezolanas para delinquir. Esta situación ha generado un modus operandi de los criminales, quienes han pasado del crimen armado al raponazo. Los delincuentes conocen las leyes y saben que si son capturados por este tipo de delitos no enfrentarán penas carcelarias, sino sanciones menores. Además, no tener un documento real, los criminales se burlan de la policía al momento de su captura. Hay una gran mayoría de delincuentes no venezolanos, sino colombianos, que están delinquiendo con cédulas falsas, haciéndose pasar por venezolanos y así colapsar el sistema judicial o aprovecharse de los vacíos y las fallas que tienen en las estaciones de policía a la hora de reconocer e identificar a alguna persona. Una cédula falsa venezolana puede costar entre 150.000 y 200.000 pesos y son ofrecidas a través de grupos de Facebook, conversaciones de WhatsApp o promocionadas por medios voz a voz. Vean ustedes cómo está de diversificado este delito en Colombia, este delito que está haciéndose y aprovechando las debilidades del sistema judicial colombiano y están presentando a supuestos venezolanos en estos delitos y resulta que son identificaciones totalmente falsas. Vamos a escuchar a Eduardo Battistini, quien ha rechazado el encuentro entre Lula da Silva y el presidente de facto Nicolás Maduro en Brasil. Veamos. Todos hubiésemos querido que cuando en Brasil se hablara sobre Venezuela se tuvieran 3 puntos como prioridad. Volver al sistema interamericano de derechos humanos, tener elecciones libres y verificables y tener apoyo a los migrantes venezolanos. Pero lo que tuvimos fue esto que les muestro a continuación. Bueno, ustedes saben muy bien cuál es la narrativa que han construido al respecto de Venezuela, del autoritarismo, de la antidemocracia. Esa narrativa ustedes la tienen que desconstruir mostrando su propia narrativa para... La narrativa en la que habla el presidente Lula se basa en lo siguiente. Más de 300 presos políticos. Al menos 7.2 millones de venezolanos que huyeron del país por la crisis o por persecución. Más de 2.000 testimonios de tortura en la Corte Penal Internacional. Cientos de medios de comunicación cerrados o bloqueados. Casi 160 venezolanos asesinados solo en las protestas del año 2017. 32 líderes indígenas asesinados en el arco minero. Pensiones mensuales de $4.7 y el salario mínimo más bajo de la región. No hay separación de poderes y mucho menos elecciones libres en Venezuela. Una vez más, los encuentros ideológicos permiten que Maduro sea recibido como si fuera un demócrata. Insólito que apoyen a quien oprime a todo un país y no a quienes son oprimidos, que son todos los venezolanos. Bueno, ahí está la posición de Eduardo Battistini y la compartimos plenamente. Y hay presidentes de América Latina que también se han pronunciado sobre este tema y han rechazado muy elegante y diplomáticamente, pero rechazo al fin y al cabo, las declaraciones de Lula da Silva. El Comité de la ONU especializado en la eliminación de la discriminación contra las mujeres dijo hoy que es preocupante que haya pocas medidas en vigor en Venezuela para prevenir el tráfico de personas, en particular mujeres y niñas, con fines de explotación sexual. Las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes son las que corren mayor peligro, según el informe emitido por el comité tras examinar la situación de Venezuela y su nivel de cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres. Se trata de un ejercicio al que se someten periódicamente todos los estados que han adherido la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres.
El órgano de la ONU dijo haber recibido denuncias de formas contemporáneas de esclavitud, que puede ser del tráfico sexual o el trabajo infantil en zonas mineras, de las cuales se identifica el arco minero del Orinoco y zonas de frontera con Colombia y Brasil, donde fueran grupos armados y criminales que están conectados a la extradición ilícita de recursos naturales. El comité considera que hace falta una ley integral para el tráfico de personas, que se publique un plan nacional al respecto, así como los datos detallados de este delito y de la explotación con fines de prostitución. Bueno, raspada Venezuela, otra vez el régimen de facto no está cumpliendo con las medidas necesarias para la protección de la mujer y la niña venezolana. Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, iniciamos así esta segunda hora del programa, el tercer segmento del programa en la tarde de hoy, en esta edición vespertina correspondiente al 30 de mayo del 2023. Como siempre, nuestro invitado, Carlos Ucategui, el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto nuestro invitado especial, que es la audiencia que a esta hora está con nosotros. Bueno, espero que hayas almorzado bien. Bueno, sabes que me preguntan en relación al comentario que hicimos de este mediodía sobre nuestro insólito universo, si puede haber algo más insólito que eso. Y yo digo, bueno, lo acabo de ver y se los voy a mostrar. Camilo, mostremos a Chávez cruzando el Darién. Coño, Maduro, aquí voy por la selva del Darién, vengo huyendo del hambre, del desempleo, de la inseguridad y la corrupción por culpa tuya. Coño, chico, no seas miserable, anda, vete, por favor. Algo más insólito que eso. Chávez huyendo de Venezuela, atravesando el Darién y criticando a Maduro. Bueno, es que hay muchos chavistas originarios, los llamados chavistas originarios, que han criticado con más fuerza que cualquier opositor a este régimen, porque le han visto la costura. Esto no tiene, esto no tiene nada ideológico. Este régimen No, en no tiene nada absoluto. ideológico. Esto no es ninguna revolución, esto es una revolución con saqueo. Claro, revolución con saqueo, y dámela con papas también, la pide Maduro. Pero lo cierto del caso es que esto es insólito, y de verdad que genial lo que se inventaron esta gente para mostrarnos hasta dónde ha llegado esto. Pero fíjate, son muchos los chavistas que confiaron en Chávez. ¿Sí? No digamos que la gente, no digamos que la gente de altos cargos, que obviamente tenía que confiar en él y él en ellas, sino la gente del pueblo, mucha gente del pueblo que votó varias veces por el chavismo. Creyó en esa famosa revolución del siglo XXI, Alan. Claro, salieron como este Chávez por el Darién, y siguen saliendo por el Darién, y siguen, Lamentándolo mucho, sí. claro, siguen recorriendo, y no precisamente con la espada de Bolívar, sino con el hambre del chavismo, toda América Latina. Sí, señor. Qué lamentable, qué triste de ver esta realidad de nuestros connacionales, que hoy día son los caminantes universales. Sí, de lado a lado de América Latina se cruzan los que vienen con los que van. Es decir, esta es una crisis humanitaria compleja de migración que ha traspasado cualquier límite y manera de actuar. O sea, porque resulta que las organizaciones internacionales que atienden el tema migratorio analizan las migraciones en flujos unidireccionales, es decir, salen de Siria, van para Europa, salen de África, van para Europa, salen de el sur de América Latina, van para Estados Unidos. Pero el tema de la crisis migratoria venezolana es que no es unidireccional, es multidireccional, porque son los que salieron de Venezuela, se fueron a Perú, de Perú pasaron a Chile, de Chile pasaron otra vez a Perú, de Perú pasaron a Colombia, cruzaron el Darién, se fueron por Centroamérica, llegaron a Estados Unidos, unos que se están devolviendo, otros que están yendo. O sea, eso complejiza
la crisis humanitaria de la migración Total. venezolana y obviamente pues esto hace que cualquier modelo teórico y práctico que hayan tenido las organizaciones de atención a los migrantes en el mundo esté totalmente desfasado en el caso de Venezuela. Esta es la verdadera situación de los venezolanos. Migrantes que Sí, van y vienen. Te comento, Carlos, que el fin de semana estuve en la ruta Cúcuta-Pamplona y me llamó bastante la atención ver cómo se nota nuevamente en el contacto físico la migración forzosa, los caminantes otra vez en ruta. Pasó más o menos un año, casi 2 años, en los cuales esto no era tan evidente, pero ahora, este fin de semana, tuvimos la oportunidad de ver cómo caminantes estaban otra vez en ruta, familias completas, grupos completos en esta ruta migratoria. carajo. Es Y es, bastante fuerte porque, fíjate algo, Alan, y yo los veo en el departamento de La Guajira, que van, la gran mayoría son personas que tienen familia en el Caribe colombiano. Cuando hablo del Caribe colombiano, son poblaciones del sur de La Guajira, del Magdalena, de San Juan o a Santa Marta, y de ahí muchos van a Barranquilla o a Cartagena. Son pocos los que se dirigen hacia el centro del país, hacia el oriente o hacia el Caribe sur, al Caribe norte, que sería Córdoba, Sincelejo, Sucre. Es decir, son los mismos caminantes, pero ya en pequeños másculas que van hacia esta zona. Pero fíjate, ya cuando tú estabas hablando de la vía Cúcuta-Pamplona, me imagino que van, si son caminantes, van hacia Ocaña y de Ocaña hacia arriba para la vía Aipiales. Sí, es una situación bastante delicada. Como delicado fue ayer ver a los ancianos, a los adultos mayores de Venezuela en protestas en todo el país. Eh, algunos centros de investigación determinaron que se vivieron aproximadamente entre 19 y 30 protestas en toda Venezuela con el tema de los adultos mayores en la calle, En adultos todo el mayores que país. salieron a exigir sus derechos. Podemos constatar la que se realizó en Ciudad Bolívar, la que se vivió en Caracas, la que se vivió en Maracaibo, Estado Zulia, pero hubo protestas en toda Venezuela de los adultos mayores exigiendo lo esencial, exigiendo salarios e ingresos dignos, pensiones dignas, jubilaciones dignas para sobrevivir, porque el problema es de sobrevivencia, ya lo hemos llevado a nivel de sobrevivencia y ni siquiera de calidad de vida, porque un adulto mayor se merece calidad de vida, se merece tener sus problemas básicos resueltos y de estar disfrutando para lo cual trabajaron durante su juventud y gran parte de su adultez. Debería estar disfrutando. Pero cuando yo veo a un adulto mayor que ha trabajado, por ejemplo, 25 años en una universidad y que ahora no tenga ni para comer, y menos para comprarse una medicina, uno dice, bueno, pero ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos con el sistema de asistencia pública en Venezuela? ¿Qué hicimos con el sistema de salud? ¿Qué hicimos con el sistema de seguridad social en nuestro país? Y vemos que esto lo acabaron, lo destrozaron, lo anularon, lo psiquitrillaron, póngale usted la palabra que le quiera poner, pero está en el foso. Y por eso los adultos mayores salieron ayer a protestar en su día nacional. Y fíjate algo, Alan, ¿no? Tú lo dices y de verdad se me pone el corazón algo así, ya que muchas de estas personas que están en el país, sobre todo en la ciudad de Maracaibo, veo la realidad de lo que ellos, y Carlos Petit, Ángel Morales, Moralito, William Paz, me lo indicaron vía telefónica en el día de ayer, que ya su salario no son $5, Alan. Estoy hablando de dirigentes de la talla de estos tres mencionados anteriormente, donde ellos nos indican que ya son solo $4.15. ¿Y sabes quiénes llevan esa cuantía? Los jubilados pensionados de Venezuela. Alan, la llevan mejor correlativa que cualquier persona, superior a las organizaciones y partidos políticos. No les alcanza absolutamente para nada. Y lo triste del caso es que también la Guardia Nacional Bolivariana, la policía, tanto en la ciudad capital sobre todo, se les está enfrentando a unas personas que la única arma que tienen es un bastón, una andadera o una silla de ruedas.
Alan, esto debe darle vergüenza a este régimen. Bueno, ¿tú te acuerdas de las imágenes que vimos de la protesta de los jubilados del Fondo de Sí, Pensiones de PDVSA al frente de PDVSA, la campiña, y cómo sí. los policías tenían el tupé de pegarle a ancianos que tenían edades de 60, de 70, de 80 años algunos, y cómo prácticamente al borde ya del colapso uno de ellos se cae al piso y tiene que ser rescatado por sus compañeros porque si no hubiese quedado allí. O sea, Yo eso lo es, recuerdo, Alan, yo lo recuerdo. Y también como recuerdo un video que tú mostraste en el programa Siempre de Venezuela, cuando un profesor de la ética de, si no me equivoco, el profesor Romero, rompió a llorar en plena marcha. ¿Te acuerdas? Eso no lo claro, olvido. Una persona de 78 años, Alan. y viene un carrizo a decir que esto es una construcción, una narrativa construida. Qué Usted no bárbaro. sabe ni lo que está hablando. Bueno, ayer preguntabas tú por los dirigentes de la nueva ola de dirigentes sociales, la profesora Carrillo y José Patines. Bueno, José Patines ayer estuvo en la protesta. Vamos a ver parte de su Sí, señor. participación en la protesta de jubilados y pensionados en la ciudad de Caracas. Declarar en contra de un gobierno que quiere matar a nuestros viejos de hambre y de mengua. No podemos aceptar que siga la corrupción y excusen con un bloqueo. No es un bloqueo, es un saqueo por parte de un gobierno que no le importa la clase jubilada y pensionada de Venezuela. Muy bien, muy bien. Aumento, GM. Bueno, Carlos, ahí estaba José Patines, también Un un hombre combativo. valeroso, un hombre valeroso es parte de la coalición sindical nacional. Alan, el desespero que tiene toda persona de los jubilados, gremios, asociaciones, pensionados. Y te digo, vuelvo y repito, y sé que a veces sonará algo tétrico, pero me da dolor ver esta situación de esta gente, porque yo lo veo como si fueran mis padres o mi papá, de 85 años. Ya nosotros tenemos una experiencia de ver una persona anciana que tiene 92 años y sale a las marchas, Alan. Y es Sí. decir, que esto es bastante triste. Claro, cuando deberían estar disfrutando su pensión, su jubilación. Yo recuerdo que los padres de uno trabajaban duro porque pensaban que a estas alturas del partido estarían en su casa con los nietos, viendo televisión o jugando o paseando o como hizo una tía mía, menos mal que lo hizo cuando pudo, recorrió gran parte del mundo con su jubilación, con su pensión. Y obviamente eso se podía hacer antes. Ahora ya no, ahora es imposible hacerlo en estas circunstancias de país que tenemos. Ya ni siquiera alcanza para medio alimentarse. 3 o 4 días creo que alcanza un ingreso de estos para la alimentación de un jubilado, de un pensionado en Venezuela. Qué lamentable, Alan, fíjate algo, ¿no? Tú eres hijo de profesor, ya la audiencia nos conoce. Mi papá, cuando te estoy hablando de los años 70, y era simplemente un profesor con un sueldo de 185 bolívares mensuales. Y papi compró un carro nuevo, Alan, en la General Motors, que era parte de American Motors, y sacó un Horner abeja a crédito para pagarlo en 36 meses. Y fíjate lo que ganaba mi papá. Mi papá siempre le compró a mi familia todo lo que eran los utensilios, los muebles, todo a crédito, pero chico lo tenía. Hoy nadie puede hacer eso, jamás en la vida. Cómo comprar un vehículo, cómo comprar un juego de muebles, una nevera. Y tú debes acordarte que tu papá iba a Arepas con tu mamá y es que no compraban, no había por la mente de decir, voy a comprar algo usado. Alan, eso era imposible. Todo era Claro. nuevo de caja. Bueno, Carlos, cambiemos el tercio. Te dije ayer que están samureando el proceso electoral de la Universidad Central de Venezuela. Correcto, tú lo dijiste, voz de Te, cabra. di- te dije que estábamos a la espera de un espontáneo que saliera pidiendo la nulidad del proceso y afectación Correcto.
jurídica del proceso, la intervención del gobierno en esto, chicos, en pocas palabras. Bueno, ya salió el espontáneo, salió durante el día de ayer. Se trata de el profesor Miguel Osvaldo Grillet, quien fue parte de la comisión electoral durante 8 años y que ahora no forma parte de esa comisión, pero que le pidió a Tarek William Saab que interviniera para evitar el fraude electoral dentro de la Universidad Central de Venezuela. Se viene la intervención de la Universidad Central de Venezuela aprovechando el fracaso de la Comisión Electoral en su primera jornada, convocando a los votantes, a los más de 200.000 votantes. Esto huele a intervención. Esto Por huele a supuesto. que el gobierno está manipulando las fichas. Chanchullo. Y que este espontáneo, que no le creo que haya sido tan espontáneo, le ha pedido la investigación del fraude electoral y la comisión electoral de la Universidad Central de Venezuela. El problema es que ahí todavía no se ha consumado ningún fraude electoral porque no hubo proceso electoral. Porque no hubo proceso. O sea, tú puedes hablar de fraude o de suposición de fraude cuando el proceso se ha realizado. El proceso no se ha realizado. El proceso se Cuando está el realizó, hecho. claro, parcialmente. Pero esto adelanta la jugada. Esto adelanta que Tarek William Saab, perdón, va a enviar a sus fiscales a pretender enredar el proceso, hacerlo inviable y buscar la manera, el gobierno, de ordenar desde el Ministerio de Educación Superior una intervención de la universidad, entendiendo que ya García Arocha no representa y ni es legítima rectora de la universidad. O sea, se está fraguando una cosa ahí, se está fraguando una cosa y los universitarios venezolanos tenemos que estar atentos a esta situación que se está fraguando, porque estamos hablando de la más grande universidad autónoma de Venezuela. Una Sí, Alan, autonomía y bastante fíjate afectada. algo, lo que tú estás comentando para hacer esa pequeña acotación. El gobierno no va a respetar la palabra principal de las almas mater, la autonomía. Sí, va a pretender intervenir la Universidad Central como lo hizo con la Universidad Simón Bolívar, ¿recuerda? La Universidad Simón Claro, Bolívar es lo una mismo universidad. lo mismo hicieron en la Universidad del Zulia, Alan. Eso Claro. destruyeron todo, cajas, etcétera. Es decir, el Consejo Universitario se quedó callado. Sí, y ahí está la situación. Ahí está los universitarios tienen que estar expectantes en este momento y actuantes también para evitar la intervención de la universidad. Van a querer manipular esto, van a querer aprovecharse de esto porque el gobierno que no es autócrata, según Lula da Silva, se la quiere aplicar y violar las normas y las leyes otra vez, como lo ha hecho en otras oportunidades, Así es. violando los derechos de los ciudadanos y especialmente de los universitarios a elegir sus propias autoridades según la normativa de la Ley Nacional de Universidades. Ahí están las cosas, Carlos. Sí, Lamentablemente, pero creo es la realidad. que se está fraguando la intervención de la Universidad Central de Venezuela. Sí, estoy de acuerdo contigo y ya lo habías dicho hace 2 días, ayer, y estamos viendo que esto es un caminito aguarena realmente de lo que están haciendo. Claro, hablemos de otro tema. Bueno, un tema que hemos tocado durante estos días, el tema de la pérdida de alimentos en el campo venezolano. Se están perdiendo los alimentos porque o bien no hay carretera, no hay combustible, o los precios están muy por debajo de las demandas o necesidades Escandaloso. de los productores agropecuarios. Ahora bien, resulta que nos llega este video. En Timotes, en el estado Mérida, se pierde totalmente la cosecha de lechuga porque no hay combustible para sacarla. Y vean lo que están haciendo los campesinos de la zona de Timotes. Veamos. Observemos cómo los animales se comen nuestras cosechas.
por falta de combustible, por falta de gasolina en nuestro municipio Miranda, capital Timotes. Aquí vemos cómo los agricultores tomaron la decisión de ponerle los animales a la lechuga. Aquí está la muestra, ¿verdad? Por falta de combustible. Ya no se aguanta la falla de combustible en nuestro municipio. El llamado es a las autoridades, al nuevo ministro de PDVSA, para que atienda, porque se puede convertir en una emergencia. Atienda los campos venezolanos, específicamente acá en Timotes, donde solamente contamos con una sola estación de gasolina y amerita de que sea el suministro sea más constante. Bueno, ¿qué te parece esto, Carlos? Alan, tú conoces también Timotes, yo conozco Timotes. Tú sabes que la única estación de Timotes es la que está en la cuesta arriba, que es donde hay una forma de páramo. Y hay tres, ¿cómo es que le llaman? Tres surtidores. No sé si habrá otro. De todos modos, es bastante lamentable. Fíjate algo, esas cosechas que se están perdiendo, que se las están comiendo las vacas o los chivos, lo que sea, eso no la botaron. Eso es, yo viví en el video y es donde está eh, la producción de lechugas en la zona. Y todas esas maticas que tuviste son matas de yuca, es decir, que están perdiendo aparte la yuca de huevito, como le llaman ellos, y aparte la lechuga, que es costosa. Ahí está perdiendo totalmente el agricultor. Y la zona de Timote, para nadie es un secreto, es una zona netamente agricultura. Es decir, ahí no hay minerales, allí no hay petróleo, no, ahí es 100% de la agricultura, donde se cosechan también fresas, moras, frambuesas, duraznos en la zona. Y ver hoy esto, la lechuga, nos imaginamos cómo será con la papa, Alan. Y tú sabes que la papa se pierde por la falta de lo que hay, pero que falta el combustible. Mira, el gobierno es indolente en todos los aspectos. Para ellos es más importante traer las papas de Irán, de Turquía, no sé de dónde ellos las saquen, que darle la cabida a los campesinos venezolanos. No tienen la moral con que seguir criticando el pasado de la cuarta. Existía el Banco Pecuario y Agrícola, existía el ICAC, existía el IAN. Alan, existían fundamentos donde el pequeño productor agrícola venezolano era de primero. Ahora estos degenerados, ya iba a decir otra palabra, sencillamente no le cumplen a nada y prefieren que se pierdan las cosechas venezolanas. Bueno, fíjate que al principio a finales de la semana pasada, perdón, salió un barco, un nuevo cargamento de petróleo y combustible a Cuba. Sí, total. Y eso encaja frente a esta situación que hemos visto de los productores de lechuga, de los productores de tomate, de los productores de leche y queso, encaja en traición a la patria. Cuando tú Claro estás que sí. ofreciendo a otro país y a precios subsidiados y hasta regalados, en un intercambio de servicios que no existe, porque es evidente que no existe el famoso intercambio de servicios por médicos y programas especiales desde Cuba hacia Venezuela, tú estás cometiendo traición a la patria. Y ojalá, cuando se recupere la democracia, todos estos temas sean objeto de sanción. Y estas pérdidas, de alguna manera, se resalzan con la cárcel de todos estos ciudadanos que han tomado Y se decisiones. reinscriba la historia, Alan. Esto hay que Claro, anotarlo en los libros de historia y recordarle que este tipo de personajes acabó con el país. claro. Fíjate el convenio que llegaron los productores agrícolas de Santa Bárbara de Barinas, los productores de leche de Sí, Santa Bárbara de Barinas, prefirieron sacar a los novillos para que se alimenten de la leche de las vacas que entregar y procesar leche para quesos, porque el problema es tan serio con el precio que ahora han querido tirarlos a pérdida. O sea, si ellos venden un kilo de queso, van con pérdida. Y ellos han preferido que las novillas y los novillos de tomen la leche antes de botarla, ¿no? sí, Alan, esto me hace acordar en los años 70. Creo que tú debes acordarte algo cuando botaban la leche a los ríos en el día
en Santa Bárbara, en Encontrado. Es muy parecido, pero con otra anuencia, ¿no? Fíjate, esto no les ha importado absolutamente nada. El queso no todo el mundo lo puede comprar en el país. La escasez del producto lácteo por los costos es fuerte. Ahora, ¿qué piensa el gobierno de eso? ¿Dónde está este Wilman Soteldo, algo, el famoso ministro de Agricultura que está más perdido que el hijo de Limber? Ese no sabe ni lo que está diciendo. Sí, o sea, hay una carencia total de gobierno en el país. Un gobierno que está pensando en otras cosas. Me imagino que Soteldo más preocupado por los negocios derivados del petróleo y los negocios también particulares que tiene con la caña de azúcar. Ese debe estar Y preocupado con en la esos caña proyectos. también, con la caña también. Bueno, hay otro tipo de caña, pero bueno, Soteldo debe estar más preocupado por eso que por estas cosas. O sea, mira que han ocurrido graves problemas en el campo venezolano y no ha habido ni un solo pronunciamiento por parte del Tienes razón. régimen de facto sobre esta situación. No han hablado de las pérdidas del tomate, no han hablado de las pérdidas de la lechuga, no han hablado de las pérdidas de otros tubérculos, no hablan de las pérdidas de leche, no hablan del queso, no hablan de los alimentos. O sea, para ellos estos son problemas que no me competen. El ministro de Agricultura y Tierra no habla de la agricultura. El ministro de Salud, la ministra de Salud no habla del tema de la condición de los hospitales. La ministra de Educación no habla del tema de las protestas educativas y las condiciones de los centros educativos nacionales. Es decir, ninguno habla de lo que tiene que hablar. Todos andan ensimismados en sus problemas, contando la plata, contando el billete, porque ahí se les irá el tiempo, porque no me imagino qué otra cosa pueden estar haciendo dentro de una oficina encerrado cuando van. Sí, porque no tienen otra cosa que hacer. Me imagino que escondiendo, enterrando el dinero, como hacían los capos, porque en el banco no pueden guardar el dólar. Tienen que enterrarlo, tienen que hacer una cavidad, una caja fuerte artesanal para ir guardando sus dineros del saqueo que le han hecho al país, Alan. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, estaremos muy pendientes de lo que pase en el día de hoy. Como siempre lo digo todas las tardes, amanecerá y veremos. Dios nos bendiga a todos, tanto a ti, a la audiencia, al equipo de producción, y será hasta mañana si Dios lo permite. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. El Banco Central de Venezuela vendió 121 millones de dólares a la banca para reforzar la oferta de divisas en el mercado. Se trata de la mayor intervención cambiaria del mes y la más elevada desde el pasado 24 de abril. Un reporte del medio especializado Banca y Negocios señala que la institución financiera fijó un precio de 28,13 bolívares por euro para esta inyección. Eso equivale al tipo de cambio de referencia de 26,27 bolívares por dólar. Ahora bien, esta es la mayor intervención cambiaria del mes, según lo señala el medio de comunicación. La estrategia del Banco Central apunta a contrarrestar el incremento de las presiones sobre los precios del mercado cambiario, las cuales se han incrementado durante este mes de mayo. Expectativas. La falta de expectativas positivas de recuperación económica del país hace que el dólar se convierta en refugio monetario y además de ser la moneda de intercambio comercial para todo tipo de operaciones en nuestro país. Aunque la última semana el tipo de cambio oficial se desaceleró con un aumento del 0,99%, la situación del mercado paralelo fue distinta, con un incremento de 3,02%. Esta situación ha conducido a que el diferencial entre el tipo de cambio oficial vigente para el día de hoy de 26,27 bolívares por unidad con el dólar paralelo alcance el 6%. En lo que va del 2023, el Banco Central de Venezuela ha vendido a la banca un monto de 1.856 millones de dólares en comparación con los primeros 5 meses del año pasado, cuyo monto fue apenas de un 95% más elevado. Seguimos aquí con más información. Hay emergencia en el estado de Mérida y se debe a las lluvias, así como en otras entidades del país ha llovido fuertemente.
En Mérida hay alerta tras las crecidas repetidas de ríos y quebradas por las fuertes lluvias. Señalan las autoridades merideñas. El director de Protección Civil de Mérida, Luis Lobo, informó que durante el fin de semana pasado, la primera onda tropical pasó por el suelo merideño, generando fuertes precipitaciones sin afectaciones de relevancia. Lobo añadió que 4 de estos fenómenos meteorológicos están en curso hacia el territorio nacional. Tenemos activo el Comité de Gestión de Riesgo para atender cualquier eventualidad que se registre producto de las lluvias, según lo indican. Ahora bien, con relación al pronóstico de tiempo en los próximos días, el director de Protección Civil anunció que durante el día de hoy y mañana habrá sol radiante. Sin embargo, durante la tarde y el inicio de la noche habrá precipitaciones en ciertas localidades del estado Mérida. Se prevé que las zonas más afectadas sean el Valle de Mocotíes, duramente castigado el año pasado, recordamos la tragedia en Tobar, y la Panamericana, que está prácticamente inundada, la zona sur del lago de Maracaibo. Se reportó también aumento de caudal en la quebrada Mila, sin mayor desbordamiento. Recordemos que esta es una de las principales afluentes de agua de la ciudad capital. En la zona del eje del Páramo, específicamente en el municipio de Cardenal Quintero, también habrá fuertes lluvias, intensas precipitaciones, derrumbes en la carretera trasandina que comunica al estado Mérida con el estado Barinas. Vamos a escuchar este reporte. Se trata de una información referida a la situación de denuncias de corrupción en el INEA del estado Sucre, específicamente de Carúpano. Vamos a escuchar esta solicitud y denuncia de corrupción por parte de una funcionaria de ese instituto. Yo soy la doctora Jixi Brito, tengo más de 17 años trabajando para Fundasalud. A su vez tengo más de 10 años trabajando como médico marítimo adscrito al INEA, en funcionamiento en la Capitanía de Carúpano, municipio Bermúdez. Doctor William Saá, Fiscal General de la República, Presidente Nicolás Maduro, por favor ayuden, escúcheme. Denuncié a una ciudadana que trabaja en la Capitanía de Carúpano porque me plagia como médico marítimo, me suplenta. Ella firma por mí los certificados, ofrece un combo de 7 cursos OMNI más el certificado marítimo, lo firma como si fuera yo, lo ofrece por $280. Denuncié ese acto de corrupción porque ella no puede estar trabajando sola. Ella tiene que trabajar con un grupo para tener los números y códigos de los formatos, de los folios, de los cursos OMNI. A su vez, gracias a esa denuncia, me bloquearon en el CINEA. No puedo trabajar como médico marítimo. Soy madre de familia, mamá soltera. Tengo a mi hijo con autismo y un papá con Parkinson. Ayúdeme, se lo suplico, por favor. Bueno, las situaciones que se presentan de nivel particular y condiciones de verdad bastante difíciles. Esta denuncia es seria, se está suplantando un registro médico y este tipo de permisos tienen que ser firmados por médicos legales, por personas que suplanten a esta profesional de la medicina. Tiene razón de denunciar y además debería denunciar ante el colegio profesional esta situación que está ocurriendo. Los gremios ganaderos y representantes ministeriales del régimen de facto concertaron un precio del queso a nivel de productor. En adelante, el precio del queso se regirá por una banda que oscilará entre 2,8 y $3 por kilogramo. El acuerdo, según informó Chara Melgarejo, directivo de Agapure, pues se ha firmado. Parte del acuerdo de los ganaderos con el gobierno fue también paralizar las exportaciones de leche, tal como lo había solicitado el sector industrial. Además, designaron una comisión encargada de monitorear a diario los precios del queso y la leche. Estos anuncios se dieron a conocer en la cuenta de Instagram de Agapure. Ahora bien, como medida alternativa, el gobierno nacional y los productores se comprometieron a realizar mercados a cielo abierto en diferentes ciudades del país. Además, acuerdan la reactivación de las plantas de leche paralizadas en Venezuela para ampliar la oferta de lácteos. Sin embargo, esto lo viene prometiendo el gobierno desde hace mucho tiempo.
En la reunión participaron Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Chara Melgarejo, presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Apure, Luis Eduardo Pérez, presidente del Consorcio Venezolano de Carnes, y representantes de las asociaciones de productores de queso del Estado Táchira. También hubo representación de comercializadores y transportistas de queso, conocidos como los caberos. Por el gobierno hicieron presencia los viceministros de Agricultura, Alimentación, Industria y Producción y personal técnico de dichos ministerios. Una situación que busca darle alternativas a los productores que se han visto bastante afectados por la situación de la caída del precio del queso y del producto y de la leche en los mercados nacionales, producto de la especulación y las lluvias también. Bueno, en otro orden de ideas, también en el estado Carabobo se ha visto la situación de las lluvias. Varias regiones del estado Carabobo han sido afectadas por las lluvias durante el día de hoy. En vías y sectores se han reportado inundaciones y fuertes corrientes durante la tarde de hoy, especialmente en Valencia y San Diego. En los videos que circulan en redes sociales, las personas manifiestan anegaciones en las vías. Unos materiales audiovisuales compartidos han señalado que la corriente arrastró un vehículo, pero bomberos auxiliaron al conductor y rescataron el auto. Un funcionario de Protección Civil de Carabobo, Jacobo Vidarte, informó que desde temprano se registraron fuertes precipitaciones que incidieron en la caída de algunos árboles en el norte de San Diego y Valencia. También se informó sobre anegaciones en los tramos viales que obligaron a paralizar el tránsito en el distribuidor San Blas, el tramo de la carretera nacional de Los Guayos, de La Guacara, así como el elevado del mismo sector. También se cerró el paso por el distribuidor Firestone. El funcionario indicó que ocurrieron desbordamientos en localidades donde se encuentran desplegadas comisiones de protección civil para atender a las poblaciones. Se exhortó a los ciudadanos a alejarse de los árboles que se encuentran inclinados. Hay que tener mucha precaución con los postes energizados, cables caídos. Por su parte, un boletín publicado a las 2 de la tarde por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela ha indicado que se mantiene el desarrollo de nubosidad convectiva asociada con fuertes precipitaciones y ocasionales ráfagas de viento en zonas como Zulia, Los Andes, centro occidente, centro norte costero, llanos centrales y occidentales. Es decir, prácticamente todo el país estará o está bajo lluvias en este momento. Con este reporte finalizamos nuestra edición vespertina del día de hoy de Siempre Venezuela, correspondiente al 30 de mayo del 2023. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, llevándoles información tanto en nuestra versión en vivo, en directo, a través de las emisoras, como también nuestra señal digital, nuestra plataforma streaming y nuestros canales de comunicación en todas las redes sociales, nuestro canal YouTube y nuestra página web siemprevenezuelaweb.com. Como siempre, es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos hasta mañana, que tengan muy buena noche y sobre todo, manténganse en contacto con Siempre Venezuela en nuestros canales digitales. Un abrazo. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.